grabando. Estábamos acá, habíamos llegado a que como el logaritmo de e vale 1, esta expresión me queda logaritmo de i igual a x. Y ahora sí puedo derivar. Logaritmo de i lo pienso como el logaritmo de una función de variable x, porque i era e a la x. Entonces su derivada es 1 sobre i por i'. Y la derivada de x es 1. Entonces, si yo despejo y', que es lo que quiero encontrar, me queda 1 por i. ¿Qué pasó? Que no está escribiendo. 1 por i. Y en definitiva, ¿quién era i? I era e a la x. Entonces, la derivada, esta era i y acá e a la x. Quería hacer espacio y escribí cualquier cosa. Por lo tanto, fíjense qué nos está pasando. En este caso, tanto la función como su derivada toman el mismo valor. ¿Sí? ¿Nos va a pasar siempre esto? No, nos pasa con e a la x. ¿Está bien? Bueno, este es un caso súper particular y que cada vez que nos aparezca derivar e a la x vamos a estar re felices porque sabemos que la derivada es la misma función. Bien, a ver, ¿qué más? Vamos a ir un poquito más con esto de la derivación implícita que yo les mencioné acá, que lo fuimos usando. A ver, lo de la derivada del logaritmo de i. ¿Esto? ¿Por qué hacemos 1 sobre i por i'? Mira, a ver, ¿dónde borro? Como para aclarar un poquito. O espero que terminen de copiar y hacemos como otro ejemplo para que se vea como más obvio. Bárbaro. Bueno, ¿puedo borrar? Profe, ¿me podría decir lo que está escrito en rojo? Acá, acá, perdón, aplico logaritmo a ambos lados del igual. Ah, listo, gracias. No, por nada. Bueno, voy borrando por acá. Así aclaramos esto del logaritmo. Bueno, en algún momento del ejercicio nos quedó esto. Era logaritmo natural de i igual a x. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros habíamos partido de que i, ahí ya no lo ven, estoy corriendo. Habíamos partido de que i era igual a e a la x. ¿Sí? Después de determinados pasos, llegamos a esto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que derivar, aplicamos lo que se llama derivación implícita. Es decir, estamos trabajando con algunos métodos de derivación porque se los estoy diciendo nada más, no porque lo hayamos justificado hasta el momento, ¿sí? Por un lado estamos aplicando logaritmos en ambos lados de una expresión para poder transformarla, ¿sí? ¿Por qué la queremos transformar? Para llevarla a algún camino que nos resulte posible utilizar para llegar a derivarla.
Entre esas cosas, ¿qué estamos utilizando? La derivación implícita. ¿Y en qué consiste? En pensar que esto es una expresión donde aparecen dos variables, la x y la y, pero a su vez, y sabemos que es una función que depende de x. Entonces, cuando yo derivo esta expresión, no puedo dejar de tener presente esto, que y es una función de variable x. Entonces, por un lado, derivo como logaritmo, ¿sí? Y la derivada del logaritmo es 1 sobre y. Pero sabiendo que y es una función que depende de otra variable, tengo que multiplicar por su derivada, por la regla de la cadena, ¿sí? ¿Y cómo escribo eso? Y bueno, la multiplico por su derivada, y la derivada de y es y prima. Eso de aquel lado izquierdo del igual, ¿sí? En el primer miembro. Del lado derecho, mi variable es x, y de este lado derivo x. Bueno, la derivada de x es 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo parto de mi función y igual a x y quiero encontrar la derivada. ¿Cuál es la derivada? Bueno, si yo de acá logro despejar y', voy a tener la derivada. Y' va a ser 1 por, y esta y la despejo multiplicando. Pero a su vez, ¿qué sabemos de y? Y que y es e a la x. Entonces, la derivada, ¿sí?, de la función y es la función, y esa función es e a la x. Este, como les decía antes, es el único caso en el que la función y la derivada coinciden. ¿Está bien? No sé si quedó un poquito más claro ahora. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ya que estamos con esto, vamos con las derivadas de las funciones implícitas. ¿En qué caso nosotros decimos que vamos a usar derivación implícita? ¿O cómo sabemos que tenemos que usar derivación implícita o no? Fíjense, bueno, esto es lo mismo que teníamos copiadito ahí al costado, pero como que lo fui explicando otra vez. Vamos con el título. Derivación implícita. Bueno, nosotros en general podemos encontrarnos con una expresión de este tipo. ¿Qué quiere decir? Una función de dos variables igualada a, no a cero, sino a cualquier valor, inclusive a otra expresión también de variables x e y. ¿Cuáles podrían ser esos casos? Algunos ejemplos que vamos a poder derivar. No sé qué me pasa con la C, que queda cada vez peor. ¿Cómo sería algún tipo de función implícita? Si yo tengo 2x por y al cubo menos 7 por logaritmo de x más 3y al cuadrado igual a 4. Bueno, si les llegara a decir, ¿me buscan la derivada de esta expresión? ¿Qué pasa? Y nosotros sabemos derivar expresiones de este tipo, donde nos queda y igual a algo. Hasta ahora no derivamos, en realidad sí derivamos en el ejercicio anterior, pero era un caso como muy sencillo. ¿Cómo hacemos? Y tendríamos que despejar y después derivar. Bueno, mira, ¿qué pasa? Yo tengo y al cubo y tengo y al cuadrado. ¿Cómo hago para sacar factor común y después que me quede una expresión y igual a algo y derivarla? Y despejar y de acá es re difícil. ¿Por qué? Porque me quedaría una ecuación cúbica, donde tengo y cubo, y cuadrado, y además me aparece en x, que en este caso la tengo multiplicando. Entonces, para resolver este tipo de problemas, lo que hacemos es derivar implícitamente. ¿Cómo derivamos implícitamente? Asumiendo que asumimos que y es una función. Bueno, y si se trata de una función, cada vez que nos aparezca y,
tenemos que pensar en que su derivada va a ser una función y'. ¿Está bien? Eso es en lo que va a cambiar nuestra forma de resolver. Bueno, pasan varias cosas. En este primer término, además tenemos un producto, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar la regla de derivación del producto, ¿sí? Voy a escribirlo de manera más simple para el primer ejemplo y después vamos con una más compleja. Fíjense qué hice de diferente. En lugar de tener y cuadrado e y al cubo, lo dejé así, más simple. Ustedes van a decir, pero así podemos despejar y resolver directamente. Sí, por supuesto. Es lo más fácil que podríamos llegar a hacer. Pero por lo menos para este primer ejemplo vamos así y después vamos a resolver esa otra. Vamos a ir derivando en cada término. De un lado y del otro lado del igual. ¿Cómo derivamos este producto? Bueno, la derivada de la primera función, vamos a pensarlo como u y b, es 2, porque la derivada de 2x es 2, por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar, 2x, por la derivada de la segunda. Y esta es sí, entonces la derivada de y va a ser y'. ¿Está bien? Sigo acá, menos. Esta es una logarítmica y me queda menos 7 por la derivada del logaritmo 1 sobre x. Y acá vengo con otra función, con otro término donde tengo variable y. Como y es una función, su derivada va a ser y'. Y de este lado tengo la derivada de una constante. La derivada de 2 es 0. Bueno, terminamos ahí y no, porque yo quiero saber cuánto vale y'. Entonces, como y' la tengo ahí y la tengo acá, la buscamos como, como factor común, que multiplica ¿a quién? A 2x y a 3 más 3. ¿Y qué hago con el resto de las expresiones que me quedaron? Y este término 2y lo despejo para el otro lado. Menos 2y. ¿Qué otro término tengo? Este. Menos 7 sobre x. Lo despejo para el otro lado. Más 7 sobre x. Bueno, y si yo quiero despejar y', ¿cómo hago? Y todo este factor que lo tengo acá multiplicando, lo voy a despejar dividiendo. Así que me queda menos 2y más 7 sobre x y todo dividido 2x más 3. Esta que apareció acá es la derivada de esta función encontrada de manera implícita. O sea, de toda esta expresión busqué la derivada y la derivada es esta de acá. ¿Sí? Perdón, de esta. Esta es Sí, sí, otra. era de abajo, era, sí, sí. Sí. Ahí. Ejemplo 1. Profe, Sí. en 3 y cuadrado y en el 4, ¿por qué se fue el cuadrado y por qué quedó un 2? 3 y cuadrado. Al principio Acá, todo. Sí. acordate que yo les dije, por eso ahora marqué esa línea y que les daba un ejemplo y que esta podría ser una función implícita que quisiéramos derivar. Como acá íbamos a tener que aplicar además regla de la cadena para y, les dije, vamos con este ejemplo más sencillo, que es muy parecido, lo único que le saqué las potencias ahí, ¿sí? Ah, está bien. Yo pensé Entonces, que había hecho una cosa rara que no, desaparecieron en no, las potencias y dije, la cosa rara que hice fue de copiarla tan parecida y que a lo mejor le generó esta duda. no, porque justo me llegó un mensaje de un cliente, miré el celular, miré para acá de vuelta y me descolocó totalmente Y eso. viste, el pizarrón de los memes. Escribís, levantás la cabeza y tenés un pizarrón diferente. Tal cual. Bueno, era eso solo. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a hacer igual la derivada del ejemplo 1.
Bueno, Laura, una consulta. sí, Eh, en el caso que en los casos que estábamos viendo, digamos, de derivadas, yo cuando obtenía el valor de I', sí, suponía que era la pendiente de la recta tangente. sí. ¿Qué pasaría O acá, sea, no? claro, o sea, si yo tengo el punto XY, digamos, lo reemplazo Supónganse, en esta ecuación, ¿qué hacemos? ¿Qué claro, sale de ahí? acá en este tipo de funciones yo les tendría que dar no solamente el valor de x, sino también un valor de y. Suponete que les digo en x2 y 1. Bueno, ¿qué hacemos? Donde aparece y reemplazamos por 1 y donde aparece x reemplazamos por 2. Y ahí obtenemos la pendiente de la recta tangente. Ah, ok, seguiría siendo la pendiente de la recta tangente. Exacto, sí, 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 Perfecto, sí, tal ok, cual. gracias. Nada, por nada. Bueno, borro este de acá abajo y nos quedamos con el ejemplo 1, así hacemos la derivada esa, que yo les dije la dejamos para después, que es un poquito más compleja. No es terrible tampoco, yo solamente porque nos aparecían potencias y regla de la cadena. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso? De la misma manera que antes, vamos a derivar término a término. Si nos aparece y, no tenemos que dejar de pensar que se trata de una función, así que la derivada va a ser y', siempre que la tengamos que calcular. Derivamos como un producto. Tengo u y tengo b, ¿sí? Entonces, la derivada es u', 2 por b sin derivar, y al cubo. Más, y ahora tengo u sin derivar, 2x, por la derivada de b. Y acá, ojo al piojo, ¿cómo hacemos la derivada de i al cubo? Y la derivada es 3 por i al cuadrado. Pero como i es una función, ahí nos aparece la i'. Esto es lo que cambia. Antes esta parte no aparecía porque era solamente i la función, ¿sí? Pero ahora nos está apareciendo esto también. Seguimos. Acá no sé si ese u y b los voy a cambiar de color para no hacerles lío. U y b. Y acá les pongo u', b, u, y todo esto es b'. Ahí a lo mejor les aclara un poquito el panorama. Seguimos. En este término nos va a quedar igual que en el otro ejercicio. 7 por la derivada del logaritmo, 1 sobre x. Y acá, que tenemos i al cuadrado, nos pasa también que tenemos que usar la regla de la cadena. Así que hacemos más 3 por 2 por i a la 1 por la derivada de i. ¿Sí? Y de este lado, la derivada de 4 nos da 0. Si vamos al caso, una vez que encontramos esta expresión, vamos a resolver de la misma manera. Tratamos de despejar sacando un factor común y', que es el valor que estamos buscando, la derivada. Así que y' va a multiplicar a quién. Ahora tengo 2 por 3, 6, x y al cuadrado de este término, ¿sí? Y de este otro tengo 3 por 2, 6y. Y la i' ya está ahí como factor común. Después aprovecho y ya paso este término para este otro lado, 7 sobre x, y me faltaba este también, menos 2y al cubo. Fíjense que ahora en lo que sigue es exactamente igual. Todo este factor que multiplica la i' lo despejo dividiendo, así que me queda i' igual. En el numerador tengo 7 sobre x menos 2y al cubo. Y acá en el denominador tengo 6x y cuadrado más 6y. Y ahí llegamos a la derivada. ¿Sí? Como ven, parece como difícil, pero mientras que tengamos presente esto de que y es una función y hay que multiplicar por su derivada, ¿sí? Ya no genera problemas. Bueno, a ver. Llegamos a derivación logarítmica implícita.
Ya con implícitas pueden hacer el ejercicio 11. ¿Qué nos quedaría por ver? Las derivadas de las trigonométricas y de las inversas. Profe, los términos que quedan dentro del I' que están en el anteúltimo, Acá, ¿de sí. dón't vienen? Sí. Hice 2 por 3, 6. La x quedó acá y la y cuadrado Sí. quedó acá. El I', bueno, ya lo tengo ahí. Y este Está bien. otro viene de acá. 3 por Perfecto, 2, está bien. ahí sí. A ver. Vamos a hacer así. Esto es esto de acá y esto es eso de ahí. Gracias. No, por nada. Ejercicio 11, o sea que estaríamos ya en el final Estaríamos en el del final. TP3. ¿Qué no vimos todavía? ¿Qué hora es? Ah, tenemos todavía un rato. Derivadas de trigonométricas nos están faltando, que ya las vemos. No, por favor. Bueno, tenemos dos opciones. Una, hacer las demostraciones, y la otra es que les cuente cuál es la derivada de cada uno, de cada una, y que lo tomemos como regla. Ahora vamos, podemos hacer eso, hacer la tabla y tratar de hacer algunos ejercicios para ayudar con eso, con la resolución, ¿sí? La tabla de derivadas, sí, sí, obvio, sí, en el parcial y en el final también la tabla de derivadas e integrales va a ser como parte del material que necesitamos usar. La verdad es que recordar de memoria, hay algunas que, bueno, no va a hacer falta que las miren porque las van a incorporar, pero hay otras que, por más que pase el tiempo, si no se usan tanto, es necesario ir a la tabla y revisar cuál es la función derivada. Profe, Bueno, le hago una sí, pregunta. decime. ¿El 6i de dónde salió? El 6i, de acá, de hacer 3 por 2 por i. 3 por 2 lo resolví. ¿Sí? Y la i. Saqué factor común y prima, ¿sí? Que lo puse acá. Ah, claro. Sí. A lo mejor Listo, listo. hubiera estado bueno que yo hiciera un paso más, ¿sí? Por ahí acá hubiera hecho el paso 6x cuadrado por i prima, y acá 6 por i prima, y bueno, no se generaban estas dudas. Pero bueno, obviamente ustedes pueden hacer la cantidad de pasos que necesiten. Siempre es preferible por ahí hacer un pasito más y no hacer lío. Bueno, vamos a hacer así entonces. A ver, voy a buscar de los ejercicios algunos que por ahí esté bueno que hagamos juntos. El punto 5 tenemos. Esto Bueno, sería el TP3 también, ¿tenemos alguna trigonométrica? esto es TP3, sí, lo que voy a buscar es eso, donde tengamos trigonométricas. Bien. Eh, ¿En el parcial puso alguna trigonométrica? Pues yo tuve la suerte que no me tocó ninguna. Entonces, no porque no las saben, no las sabían derivar hasta el momento del parcial. Así que no les puse. ok. Bueno, borro. Y ya vamos con ejercicios. Ah, no, primero les dije la tabla. ¿Qué tenemos? La voy a escribir, a ver. No puedo estirar hasta allá. Y prima, ¿sí? Las derivadas. Si es seno de x, su derivada es coseno de x. Si la función y es coseno de x, ojo acá, la derivada es menos seno de x. Si tenemos tangente de x, la derivada es secante cuadrado de x. Y acá ya, acá tenemos la tabla, ¿no? Cosecante de x, la derivada es
menos cosecante de X por cotangente de X. No hace falta que la copien esta tablita, ¿eh? Si ustedes tienen la tabla de derivadas, es lo mismo que se van a encontrar ahí. Recuerden que cosecante de X es 1 sobre seno de X, ¿sí? ¿Qué más? Secante de X tiene por derivada secante de X por tangente de X. Y cotangente de X, que es la inversa multiplicativa de tangente, menos cosecante al cuadrado de X. Bueno, estas serían las funciones trigonométricas y sus derivadas. Ahora, si nosotros pensamos en que para cada una de estas funciones podemos encontrar una función inversa, si yo tengo seno de X, la inversa, ojo, estoy hablando de inversa y no derivada acá, es arcoseno de X. ¿Está? O sea, si yo tengo una función y que me da el valor del seno, la inversa de esta función es el arco cuyo seno toma el valor X. Entonces, para cada una de estas inversas tenemos también su derivada y también están en la tabla. Esas son las que a lo mejor ahora vamos a decir, bueno, buscamos en la tabla y yo las tengo acá a mano, son las que vamos a ir usando, ¿sí? Pero lo que les quiero mostrar es mínimamente cómo hacer para usarlas. Lo que no estamos haciendo, que nos estamos salteando, es cómo llegar al valor de cada una de estas derivadas. Bueno, vamos a hacer como en el caso de la derivada del producto. La regla demostrada la tenemos en los videos que están en la lista del año pasado, ¿sí? Si quieren ir a esa demostración, porque a lo mejor en algún ejercicio lo pide, pueden ir a esa lista y la encuentran. Vamos con los ejercicios por ahí más concretos ahora. Voy a borrarla y si la necesitamos se los voy diciendo, y si no la ven en la tabla que tienen. Ejercicio 5, punto A, vamos con uno simple, igual o f de x igual a x cuadrado por coseno de x. Bueno, ¿cómo hacemos para derivar? Primero que nada identificamos que es un producto. Ahí no se ve la potencia. Ahí. Es un producto donde tengo una polinómica y una trigonométrica. Como es un producto, usamos la regla de derivación del producto. La derivada del primero por la segunda sin derivar y después invertimos. ¿Sí? Bien, entonces, y' va a ser la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de coseno de x, la dejé escrita por allá hace un ratito, menos seno de x. Perdón, dije sin derivar y la derivé. Coseno de x, no dije nada. Y ahora sí, más la primera sin derivar y acá sí la derivada del coseno que es menos seno de x. ¿Sí? Les repito por si les hice lío. Derivo la primera, 2x. La segunda sin derivar. La primera la dejo sin derivar y derivo la segunda. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Y a lo sumo factor común x y nada más que eso. ¿Sí? Si no quieren sacar factor común x, lo dejamos así. O a lo sumo arreglamos acá los signos. Más por menos, acá podemos dejar un menos, x cuadrado, seno de x. ¿Está bien? Eso es todo lo que podríamos hacer. Ya encontramos la derivada. Vamos con, a ver, alguno. Bueno, en el C tenemos una raíz. Vamos a ir por ese de que tiene la raíz que a lo mejor los hace dudar. Tenemos raíz cúbica de x multiplicada por logaritmo de x. Bien, ¿de qué otra manera podemos escribir esto como para poder derivarlo fácil? Como x a la 1/3. Recordamos, el índice
es el denominador. Y la potencia, que acá no la tiene, que es un 1, no la tiene porque es un 1, ¿no? Sería el numerador, el 1/3. Bien, acá me falta agregar logaritmo de x. Y este es el producto, o sea, esto es u y esto es b. Y ahí derivamos. Y prima. ¿Cómo derivo esto? El exponente, 1/3, multiplica a la x y al 1/3 le tengo que restar 1, o sea, menos 2/3. Por logaritmo de x, porque va la función esta, la b sin derivar. Más, ¿qué tengo ahora? Me perdí, ¿dónde estamos? Esta sin derivar por la derivada del logaritmo, 1 sobre x. ¿Sí? Bien, ¿qué más me falta hacer? ¿Qué hacemos ahora? Uy, cartelito de tiempo. Nos queda un ratito. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y esto, que es una expresión donde tengo potencia negativa, lo puedo escribir como raíz, pero me tengo que acordar que va en el denominador. O sea, me quedaría 1 en el numerador. Este 3 ya está en el denominador. Y esto, que es potencia negativa, me dice que lo escribo abajo, pero además es una fracción. Como es una fracción, tengo raíz cúbica por el 3 y un cuadrado en la x. Y me está faltando por el logaritmo de x. Este logaritmo lo podría haber escrito ahí, donde tengo el 1. ¿Sí? 1 por, en lugar de escribirlo acá, lo podríamos también escribir directamente ahí. ¿Qué más podemos hacer? Y bueno, en esta expresión puedo escribir esta x como x a la menos 1, o sea, x a la 1/3 por x a la menos 1. ¿Y por qué quisiera hacer esto? Porque cuando tengo la misma base puedo sumar los exponentes. ¿Sí? Y ahí escribo un paso más. Ya dejo el logaritmo de x sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y acá me quedaría de todo esto x a la menos 2/3. ¿Sí? Y fíjense que x a la menos 2/3 es exactamente esto que escribimos antes. Así que acá puedo poner 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, ya tengo los dos denominadores que son casi iguales. Me estaría faltando acá un 3. Así que eso lo puedo tomar como un denominador común. Ya me quedé sin pizarrón, pero vamos a hacer trampa. Y bajamos acá. Esto lo voy a achicar. Bueno, ¿qué me quedaría? Acá no le puse I'. Denominador común, 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado, que multiplica, en este caso el logaritmo de x me queda igual, pero acá al 1 lo tengo que multiplicar por el 3. Y ahí sí, ya ahí quedó, lista. Esta es mi función derivada. Bueno, a ver. Quiero ver qué está pasando en el chat, a ver si... ¿De dónde salió 2/3? Ay, perdón, Florencia, déjame que vuelva a ver. ¿Este 2/3 de acá será el que me preguntás? Chan, chan. Bueno, asumiendo... Bien, nosotros partimos de u, ¿sí? Lo hago acá al costadito. Suponete que tenemos esto, que tenemos una función que es x a la 1/3. ¿Cómo hacemos esa derivada? Y hago 1/3 porque baja por x y acá hago 1/3 menos 1. Esta cuenta es la que me da menos 2/3.
Entonces, esto, bueno, todo esto es esta expresión. La derivada de esto sería U', me da esta expresión de ahí, que es la que hice acá al costadito. Voy a ver ahí. Ay, perdón, ¿no se ve? Porque estamos ahí, ¿no? Ahí quedó. Profe, es raíz por, es 3 por raíz de 3 a la x sobre 3. El último. Acá sí, esto es un 3 horrible. No, es que lo entendí. Lo que no entendí es el numerito, los numeritos chiquititos. Ah, sí, perdón. Esto es un 3 y esto es un 2. Vale, gracias. No, por nada. Profe, disculpe, no me quedó Sí. muy claro por qué desapareció la raíz del primer término al principio. O sea, que le habíamos sacado la raíz y después volvió a aparecer. Ah, ¿De esto, dónde salió? nosotros Claro para... que al sí. elevarla al menos tercio desapareció, pero después abajo de todo vuelve a aparecer la raíz otra vez. Mira, lo que hacemos para derivar más fácil es transformar las raíces en expresiones fraccionarias y en potencias fraccionarias. Por eso es que la transformamos así. Esto, es lo mismo, escrito de otra manera. ¿Qué pasa? Después de derivar, nos queda algo así. Para que no nos aparezcan precisamente las fracciones, porque originalmente no teníamos fracciones, retomamos con la forma de raíz. ¿Sí? Acá tranquilamente yo lo podría haber dejado así y después me iba a aparecer la misma potencia, el x a la menos 2/3, que de hecho está acá. Y podríamos haber sacado factor común y hacer una única transferencia. Pero bueno, lo hice así en este paso. Pero tiene que ver con esto, con que inicialmente, ¿dónde estamos? Acá. La función tenía raíces, la transformamos en fracción para derivar más fácil. Cuando ya logramos la derivada, porque hasta ahí en realidad ya tenemos la expresión derivada, pero no está trabajada algebraicamente. Entonces, para reacomodarla, para que no nos quede así, tratamos de volverla a llevar a una expresión más similar a la que teníamos en el origen, con las raíces. Y es por eso que volvemos a llevar a raíz acá. Profe, Sí, Ah, entendí, profe, gracias. no, por nada. Sí, decime. el factor común que sacó al final, Acá. ¿cómo lo hizo? Porque no lo veo. Mirá, tenemos acá un 3 por la raíz cúbica de x cuadrado. Y acá tenemos la raíz cúbica de x cuadrado. Entonces digo, bueno, para que pueda ser el mismo denominador, a esta le estaría faltando un 3. Si yo acá le pongo un 3 y le pongo un 3 acá multiplicando, ya puedo encontrarme con que el denominador es el mismo. ¿Sí? Y a lo mejor escrito así incluso les resulta más fácil verlo. Sí, ahora sí. Porque yo estaba haciendo la típica de multiplicar el de arriba por el de abajo y multiplicarlos entre ellos y no me daba ni de casualidad eso. Claro, claro. O sea, mentalmente no me da ni de casualidad si lo simplifico y eso capaz que sí. Pero bueno, mira, ahí si yo le tengo que agregar un 3 multiplicando el denominador, también se lo agrego al numerador. Y ya ahí te queda como bien evidente esa suma. Está bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, con esto podemos terminar.